Continuando con la explicación de lo que es la jurisprudencia, mencionábamos entonces que dentro de las formas que existen para emitir jurisprudencia existe lo que es la jurisprudencia por precedentes obligatorios, la cual únicamente puede emitir el pleno de la corte o bien en las salas de nuestro máximo tribunal. Posteriormente hablamos de lo que es la jurisprudencia por contradicción de criterios, que tiene por objeto dilucidar los criterios discrepantes entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito de distintas regiones. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería la jurisprudencia por reiteración de criterios, que es la que establecen única y exclusivamente los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por ninguna otra en contrario. Y la jurisprudencia por reiteración de criterios que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, así como de las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea actuando en pleno o en salas. Tampoco será vinculatoria para los plenos regionales, ni mucho menos para los tribunales colegiados de circuito. Es decir, los tribunales de la Federación, de alguna forma, a través de la reforma constitucional en materia judicial, ya no están obligados a observar la jurisprudencia que ellos emiten. Sin embargo, si van a dejar de aplicar una jurisprudencia, deben emitir una sentencia debidamente fundada y motivada, donde expliquen por qué razón dejan de observar un determinado criterio y por qué van a emitir otro en contrario. Ahora, finalmente es importante precisar que también constituyen jurisprudencia las sentencias que emita el Pleno de la Corte, a través de lo que se conoce como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, a que hace referencia el artículo 105 de la Constitución Federal, siempre que sean aprobadas por lo menos por 8 ministros. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a procedimientos que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva sobre la posible contradicción de una norma general frente a la Constitución Federal, y estas no pueden ser ejercidas a través de los gobernados, sino a través de los órganos políticos, a que hace referencia el artículo 105 fracción segunda de la Constitución Federal, como por ejemplo pudieran ser las fracciones legislativas minoritarias que no estuvieron de acuerdo con la aprobación de una ley, es decir, el 33% de los senadores o diputados que se opusieron a cuando se discutió y aprobó dicha norma de carácter general, y este procedimiento tiene por finalidad invalidar la ley que se considera se opone a la Constitución Federal. Ahora bien, las controversias constitucionales, por su parte, son una especie de juicio que se encuentra previsto en el artículo 105 fracción primera de la Constitución Federal, y que tampoco pueden promover los gobernados, sino que exclusivamente le corresponde promoverlo a los órganos que refiere expresamente el artículo 105 fracción primera de nuestra Constitución Federal, como pudiera ser el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión a través de cualquiera de sus cámaras, o en su caso la Comisión Permanente, los estados, la Ciudad de México, los municipios o las demarcaciones. Este juicio como tal tiene por finalidad el resolver si un poder público invadió o no la esfera de competencia de otro poder público, y es una facultad exclusiva de nuestro máximo tribunal, y las resoluciones que se emitan al efecto serán obligatorias y adquirirán el valor de jurisprudencia siempre y cuando sean aprobadas por lo menos por 8 ministros.